como decías. Vale. Hola Jerónimo, bienvenido de nuevo a The Wolf Project. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Un gusto enorme, mi querido Arturo. Ya estamos aquí Gracias. listos y preparados. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por donde habíamos dejado ayer, si te parece, porque tengo Sí, muchas preguntas y parece que tienes un poco de tiempo limitado como ayer, así que si te parece empezamos. sí, Vale, y dice así. vamos. Cuando te describí ayer que a veces me cuesta mantener coitos largos sin eyaculación y que me requiere concentración y condiciones, señalaste que necesito la estructura interna para sostenerlo de forma consistente. Y pusiste el ejemplo de que no puedes pretender golpear a Mike Tyson si tu estructura interna no está alineada con ese propósito. ¿Puedes Ah, desarrollar esto? ¿Cómo se desarrolla esta estructura interna para sostener este tipo de sexo? bueno, antes que nada hay que aclarar que estas técnicas no son para que se conviertan en maratonistas sexuales. O sea, no es propósito. De hecho, no es muy buena idea usar la técnica, sobre todo de serrucheo, o sea, el metesaca Lucheo. frenético que tanto promueve a veces la industria, que ya sabemos, Mm. sino que se dice en el Taos, todo siempre más lento es mejor, Ah. por varias razones. Uno, se favorece lo erótico por encima de lo genital, Mm. que esa es básicamente una característica de la manera en que, en términos generales, el erotismo femenino está construido. Ellas Mm. tienden a favorecer más lo erótico y lo afectivo y como consecuencia lo espiritual antes que lo Mm. genital. El hombre al revés, él se enfoca en lo genital y, o sea, rara vez o son pocos en proporción los hombres que favorecen lo erótico y lo afectivo. Mm. Pero sabemos que hoy cada vez más está sucediendo. Bueno, ese es uno. Y la estructura interna tiene que ver mucho, no solamente con la técnica que se utilice, para empezar, si existe el estímulo efectivo, lo que llamamos el estímulo sexual efectivo a las zonas erógenas primarias femeninas. Y algo que también es interesante mencionar es que esto que en Occidente se le llaman los juegos eróticos previos al coito, en el Tao no son así. O sea, son parte integral del arte amatorio. O sea, ¿quién les enseñó, sobre todo a los hombres, que únicamente, por ejemplo, estimulación digital, cunilingus o sexo oral, únicamente es antes de que él penetre y una vez que penetra hasta que eyacule? O Como sea, si fuera una carrera ahí. como una carrera de 100 metros. Yo les digo, ¿y quién te lo dijo, nene? Digo una canción aquí mexicana antigua. ¿Quién te lo dijo, nene? O sea, en realidad, estimulación digital, sexo oral, penetración, luego otra vez estimulación digital, ahora sexo oral, ahora penetración, otra vez. O sea, O caricias y besos también. sí, exactamente, eso ya le quita peso sobre todo al pene, o sea, deja uno de ser falocéntrico, esa es una parte importantísima. La otra Muy bien. clave es la respiración. Y Mm. junto con la respiración viene, aquí con mi compañerito nos explica que cada vez que se inhala, sube perla de luz a la fontanela, cada vez que se exhala se baja al perineo, y esta es la famosísima órbita microcósmica, que es la unión de estos dos canales de acupuntura que mencionábamos ayer, el papá de todos, que es el canal vasogobernador, Tumai, y el canal Mm. funcional o vasoconcepción, Renmai, que corre por toda la parte vulnerable del cuerpo. Por eso, fíjate, el perineo suave, genitales suave, aquí palacio espermático, palacio ovárico, justo donde empieza el hueso pélvico, el ombligo, todo esto es vulnerable, es débil, vamos Mm. a decir, plexo solar, aquí nadie puede ¿Qué es poner. cartílago? Sí, de hecho aquí pues, son puntos claves de ataque en artes marciales. Alguien puede tener Mm. aquí su six-pack, como llamamos, pero no puede poner fuerte aquí. El esternón, pues que es el hueso más débil del cuerpo y más la tráquea, ¿no? Es un golpe ahí, por muy fuerte que esté la persona, es letal esa parte. Y la mandíbula, pues también, por muy fuerte Mm. que esté la persona, es vulnerable. Es de cristal, se dice, y como está conectada al oído interno, pues por eso es punto de knockout, ¿no? O sea, Mm. la persona se quiere parar y no puede porque afecta el oído interno, que es el equilibrio, ¿no?
y, pero lengua al paladar sí, se forma un solo circuito. Cuando estamos en un vínculo con una pareja, se besan, entonces las lenguas al tocarse se comunican las órbitas microcósmicas de ambos. Y entonces, mm, pues ahí ya vendría otra parte que es cómo intercambiar la órbita con una pareja, que de todas maneras va a ser como un fenómeno natural, ya sea que haya penetración o que sea un beso o que sea en ambos. Entonces, si es ambos, las órbitas microcósmicas están conectadas en los genitales y en las lenguas. mm. Entonces, ahí hay técnicas especiales para cómo circular en la órbita mi energía y en la de la pareja. Entonces se forma una especie de símbolo del infinito, ¿no? Como un 8 que Mm. también pues es conocida como en la topología, que es esta ciencia de las formas que como son en la naturaleza, que no son así como nos enseñaron la geometría tradicional, sino que son formas diversas, es la banda de Moebius, esa famosa banda de Moebius, que también es símbolo del infinito, bueno, si hay tiempo luego ya explicaríamos cómo Mm. funciona, pero digamos que esas figuras se forman en una relación sexual de manera intuitiva. Entonces, si controla uno la respiración, inhala, sube, exhala, baja, y luego, pues sí implica la estructura interna, es cómo implosionar la energía orgásmica en el centro de la cabeza para estimular las glándulas superiores y cómo almacenar excedentes de energía en la zona del bajo vientre. Esta zona del bajo vientre, que también es muy conocida en Tailandia sobre todo, y es muy famosa esta figura. Que Eh, está como hueco. sí, esta figura, a ver si se ve ahí más claro, sí, Sí, se ve bastante bien. Se ve no, bien. no tiene abdomen, se le llama Empty Force, la fuerza de vacío, es una representación escultórica del Tan Tien Chi Kung, que es, en el Tao decimos que es la pieza clave que les falta en Tantra Yoga y en Kundalini Yoga. Les falta esta Mm. pieza del rompecabezas, porque esta es la única zona donde se puede almacenar excedentes de energía y donde se conecta uno con el gran vacío del universo. Y por eso también se le llama tres mentes en una, three minds into one. ¿Por qué? Porque cuando uno se dirige el chi a esta zona, los pensamientos desaparecen, las emociones del plexo cardíaco desaparecen y solamente permanece una mente instintiva. Y Mm. esa mente instintiva es lo que permite que se expanda la percepción. O sea, es así como podemos Al entrar. estilo chamánico. Exactamente. Aquí, en ese sentido, le llamamos la segunda atención. Mm. En la toltequidad, o aquí le llamamos la toltecayotl, porque vamos a ver que cuando uno se da cuenta de lo que es el Tao, pues ve uno el Tao en la toltequidad, en los nativos de Norteamérica, en en los aborígenes de Australia, en los maori de Nueva Zelanda. O sea, Mm. realmente cada grupo étnico pues vive el Tao a su manera, aunque no le llame el Tao. Porque Sí, como son tradiciones diferentes en etiqueta, pero son lo mismo en la esencia. en esencia sí, porque tú los ves, los taitas de la Amazonia, etcétera, todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues entran en resonancia con esto que está representado atrás, que es la biodinámica de la creación. O sea, queramos o no queramos, pues todo tiene un amanecer, un mediodía, un atardecer y una medianoche. Eso llevado a todos los ámbitos, ¿no? Desde que nacemos, pues Las dualidades. eso va a pasar, ¿no? Llegamos desde que somos jovencitos, llegamos a la plenitud, al final vamos a morir y entramos precisamente del otro lado del espejo, como le hemos Y llamado. después de ahí te reencarnas y vuelves a empezar y es así, es un ciclo. Aunque te voy a decir que aquí algo que coinciden también varios, bueno, A ver. el budismo y el taoísmo y la toltecayotl hablan de que hay un regalo para los guerreros y guerreras impecables, o sea, A ver. y guerreras espirituales, que si llevan una vida de impecabilidad, se les da un regalo que es ir más allá, o sea, alcanzar la libertad total, o sea, ya no estar reencarnando, salirse. Como lo que decía Castaneda.
exactamente. Por eso Mm, él publicó un libro maravilloso que trata de eso que se llama El don del águila, mm, porque el águila lo llamaban así los videntes de la antigüedad a esta entidad que se alimenta de esa perla de conciencia que mm, sale de un cuerpo físico, que le llamamos alma. Cuando muere, la persona se lleva sus tres esencias puras, lo que mm, disfrutó sexualmente o lo que reprimió, lo que amó o lo que lleva resentimiento, lo que tiene de conciencia espiritual o religiosa, eso se lo lleva. mm, Entonces va al pico del águila y digamos que su aparato digestivo es la rueda de Samsara, como le llaman en Asia, que es la rueda de 8 rayos, ¿no? En el budismo, y que también coincide con esta figura de atrás, porque ahí están las 8, o sea, hay solsticios, equinoccios y mm. las fechas intermedias. Pues son los ocho rayos de la rueda de Samsara, ¿no? Y es la biodinámica de la creación. Todo tiene eso, primavera, verano, otoño, invierno, o sea, pues de eso de una vida, desde la primavera, el verano, otoño e invierno de una vida. Entonces, todos lo viven a su manera. De hecho, lo que decíamos que pagano, que viene del latín pagus, que es campo, pues personas del campo tenían que vivir en armonía con esta biodinámica. Entonces, simplemente por eso no eran, pues digamos, eran mal visto ser pagano, pero pues en realidad pues eran personas que tenían, se veían obligados a vivir en armonía con la naturaleza para poder subsistir. De otra manera, pues ya se habría extinguido la especie, o sea, si no viviéramos, no supiéramos cómo vivir de esa manera, ¿no? Aunque hoy en día, pues la civilización occidental pues nos ha alejado mucho de esta manera natural de relacionarse con la creación. Bueno, este es un tema aparte, la lucha contra el paganismo y la magia que hicieron las religiones, como si Sí, todo eso fuera malo, pero si nos ponemos con una lupa de aumento, lo realmente malos fueron las religiones. pues sí, Así que es un sí, tema bastante, bastante él denso. estuvo matando gente Exactamente. por Y esa la razón. Inquisición, las masacres que hicieron los conquistadores, que Sí. impusieron el cristianismo a la fuerza en América. Ahora en América está de moda el cristianismo, pero fue impuesto por violencia y masacraron a las culturas chamánicas de allí. Y esto la gente es como que lo ignora, ¿sabes? Como, Sí, sí, la religión del amor, pero de eso ya nada. creen que fue impuesto por plebiscito. Nada, ni de coña, tío. Fue masacres todo y muy, muy sangriento. Pero fíjate la maravilla, nunca vas a ver guerras que se generaron por imponer budismo o taoísmo, porque Ah, no son religiones. o chamanismo incluso, que El también son chamanismo, pues paganos. nadie va a ir a matar a alguien por imponer el chamanismo. Claro. Simplemente realizas ciertos ejercicios, tienes ciertos resultados, no los haces, pues no los tienes y ya. No Hay pasa una cosa que tengo muy clara, las religiones como el cristianismo, el islam, religiones abrámicas, por ejemplo, nada. pues para mí son creaciones de la Matrix totalmente. Y lo que es, por ejemplo, el chamanismo, gnosticismo, el taoísmo, pues estas corrientes son más ancestrales y, bueno, también fueron absorbidas por el sistema, pero digamos que tienen un origen diferente, más intuitivo. No es lo mismo. Y bueno, y una diferencia clara es que cómo se percibe la sexualidad. Ahí vamos a, También es verdad. porque pues como sabemos, el sexo libera o esclaviza. Entonces, Exacto. pues, nada más chéquense ahí cómo se maneja o se ignora por completo, porque sí también cabe mencionar que en el budismo a mí no me checan mucho las cuentas porque el Buda sí conoció secretos sexuales. O sea, no Mm. fue casualidad que vivió con Kamala. Claro, primero tuvo su esposa Yoshidara, la que tuvo un hijo, y que bueno, los abandonó para irse a buscar la iluminación, pero en ese proceso pues se topa con Kamala, vivió varios años con ella, y ella le enseñó los secretos del Tantra, y sin embargo, pues vemos que el budismo pues se ignora esas enseñanzas sexuales, ya que está basada en el famoso Tripitaka, las tres canastas. Una de ellas pues es la vida de Siddhartha Gautama Buda, la otra es los preceptos que deben seguir las monjes y monjas, y la otra es la Abhidhamma, que es la psicología transpersonal budista. Pero yo diría, pues debería ser en vez de tripitaka sería cuatritaka, porque me falta una canasta que es las enseñanzas sexuales del Buda. ¿Dónde quedaron? Porque Mm. Se han exactamente se perdido. desconoció. Y bueno, pues esa parte,
sí la cubren bien los taoístas. La verdad que no hay competencia de ninguna otra cultura en el planeta, al menos que hayan preservado sus tratados clásicos sobre este tema, porque en gran cantidad de ocasiones han sido quemados bibliotecas enteras que contenían estos secretos. Pero los chinos sí han conservado al menos 5.000 tratados clásicos de sexología espiritual, podríamos decir, alquimia erótica espiritual. Y eso pues no podemos decir eso de muchas, pues de ninguna otra cultura. O sea, pues ¿cuál más? ¿Cuáles han más preservado esto? Entonces, Bueno, yo diría el Tantra y lo que es la magia sexual occidental, que hablábamos ayer de Crowley y Zelema, el no, camino pero de la mano izquierda también lo conservó. Crowley Que ya ya sé no que no te cae bien es ese muy bueno. personaje, pero bueno, está presente. Yo no metería las manos al fuego por Crowley. No, pero eso ya es al margen. Me refería a las corrientes iniciáticas occidentales, por ejemplo, la OTU y todas estas sí conservaron mucho de sexualidad esotérica. Sí, ¿sabes quién? También Bueno, lo traen de Oriente, de la escuela de Hermes Trismegisto, mm, de la escuela de de Is. Egipto. Y de hecho he dado unos retiros para Dios también allá en Grecia, cerca de templos de Afroditi, porque eran escuelas, las escuelas de Afroditi, que, bueno, consejos como Afrodita, ellas enseñaban, porque creo que te tenías que preparar un mes antes de poner un pie en uno de esos templos. Claro, cuando llegan a invadir ahí, pues todos los que llegaron dicen, no, estos son prostíbulos. Y Pero estas no son era que ver, era como sexualidad sagrada, no era prostitución como ahora. exactamente, no es como la que conocemos, eran verdaderas iniciadoras de los secretos sexuales trascendentales. Entonces sí, aunque ya Roma, pues ya ahí empieza el desorden, porque ya vimos cómo se las gastaban varios de los Quisiera hacerte una pregunta de esto que me llama mucho la atención. ¿Tú crees que, o sea, lo que hay ahora de prostitución, la prostitución que como es conocido comúnmente, es como una derivación de lo que había antiguamente en esos templos, o no tiene nada que ver? Porque dicen que es el oficio más antiguo no, del por mundo. ejemplo, aquí las Imagüine, o sea, eran llamadas las alegradoras, eh, Las integradoras. porque Vaya nombre. cuando veían a un hombre medio triste, pues le alegraban el día. Claro, joder. Pero, Cumple esa función pero no social. cobraban, o sea, no existía el concepto de intercambiar sexo por dinero. O Ah, sea, eso fue algo que sí vino de Europa. Y bueno, y desafortunadamente sabemos que el mismo Cristóbal Colón se estuvo llevando a Europa niñas de 10, 11, 12, 14 años de edad, las vendía como mm, esclavas sexuales allá. O sea, vaya. o sea, imagínate pues la visión, o sea, aquí no concebían que se hiciera eso porque vivían la sexualidad de una manera muy natural, no existía morbo, culpa, vergüenza, pecado, o sea, simplemente, por ejemplo, los temazcales, pues de hecho a Mm, mí me tocó el primer temazcal, bueno, que en realidad fue Inipi, o sea, porque así se le llama en la tradición lakota, entramos todos desnudos, o sea, abuelos, abuelas, tíos, nietos, niños, mm. todo el mundo, y para mí fue un shock porque pues yo dije, caray, existe una cultura que no tiene morbo, Que no tiene como vergüenza del cuerpo, que es no tan tiene natural. morbo, ¿no? Mm. O Pues sea, yo no lo que entiendo, esta ven manía el cuerpo de natural tener y vergüenza de desnudarse, ¿por qué? Es ¿cómo? muy raro. La vergüenza de ir desnudo, me refiero, que me parece Pues extraño. eso fue una novela. Eso viene de de ¿Cómo, la religión cómo? cristiana. No, me refiero la vergüenza de ir desnudo, que me parece Sí, extraño. claro. No le encuentro el sentido. Sí, de hecho, una de las inquisiciones puso pena de muerte, de hecho, al que se bañe desnudo, porque esos misioneros, pues no, ni siquiera se bañaban desnudos, se tenían que bañar con ropa. O sea, lo cual para la gente que aquí hacía mascales y que se bañaba diario, pues que era un concepto que pues no existía en Europa. Creo que varios de los reyes por allá se llegaron a bañar 2, 3 veces en su vida. Y decías, pero ¿cómo? Y aquí pues, era una actividad diaria, ¿no? Y pues era Exacto. desnudo, pues como con ropa. O sea, nos Es que parecía venimos al mundo demencial. desnudos, no tiene mucho Pero, sentido tener vergüenza de eso. y de hecho, hoy hay una corriente aquí de una compañera sexóloga, Marta Puga, que da un curso que se llama El desnudo y la recuperación del cuerpo, porque pues todos nuestros antepasados se metían desnudos al mar y todo, o sea,
Y ahora todo esto de cubrirse con pudor y con vergüenza, como mm, si fuera algo que esconder, o sea, cuando en realidad pues es tan natural, no, no hay cosa más natural. De hecho, pues ya ves, los griegos, pues las Olimpiadas eran desnudos, o sea, todos los atletas hacían sus competencias totalmente desnudos. No existía este morbo, ni culpa, mm. ni vergüenza. Entonces, hoy en día, Tenerte como pues tabú. ya sí, todavía existe esto del tabú, pero ya nosotros pues ya digo, esperemos que un día ya se recupere, cada quien recupere su propio cuerpo y no tenga esta vergüenza. Y claro, en esa medida se va a acabar el morbo, porque ¿qué es el Mm, morbo? Es asociar algo con suciedad, como si el cuerpo fuera sucio o merecedor o de ocultamiento, ¿no? Entonces, mm. bueno, digamos que es parte de la conciencia, por eso les digo, como percibimos nuestro erotismo y sexualidad, pues va a determinar eventualmente nuestro nivel de conciencia. Claro, con esto no digo, no estoy diciendo, ignoren las leyes de la sociabilidad y anden desnudos en la calle. Aunque, aunque sé que Barcelona es una ciudad nudista. De hecho, hay un personaje ahí, un anciano, ya está anciano y todo, que anda siempre desnudo, todo tatuado. Creo que tiene tatuado un traje de baño. Pone uno en Google, ahí va a salir es el primero que sale ahí. Ya es un personaje, ya es histórico. Fíjate cómo por ley del péndulo, pues de una gran represión luego viene una gran liberación. Entonces, Exactamente. Siempre pasa. en Barcelona nadie te puede meter a la cárcel por andar desnudo en la calle. Mm. ¿Verdad? Está interesante. Pues sí, pero Que no bueno, tiene mucho entonces, sentido. regresando a lo de la estructura interna, pues sí Eso. enseñaba, se enseñaba, pues seguramente lo enseñaba en Egipto, en Grecia, etcétera, y ya después se empezó a diluir, pero acá en los mayas, fíjate, hay unas estelas que sí sobrevivieron porque, pues sí, cuando llegaron estos misioneros europeos, veían todas esculturas, códices de posiciones sexuales, o sea, de alquimia, que dijeron, pues quemen todas estas indecencias, destruyan estas indecencias, Mm. porque para ellos eran eso, eran indecencias, ¿no? Pero sobrevivió en Yaxchilán porque Yaxchilán es un lugar mágico que aún hoy en día no es fácil acceder y solamente se puede llegar por el río que está en la frontera de Guatemala con México o por avioneta. No hay camino a través de la selva, entonces no era fácil acceso y ahí sobrevivió una estela en alto relieve donde está una pareja haciendo el amor en posición Yabyum, o sea, en posición de loto. Entonces haz de cuenta que estás viendo a Shiva y Shakti o a Padmasambhava con su consorte o en estas posiciones de meditación. Entonces es algo, Como que es algo global, ¿te das cuenta? sí, sí, se sabía en todo el mundo, en el Mm. mundo antiguo, pero sí con todo esto de las guerras religiosas, pues fue de lo primero que destruyeron. Igual esto Intentaron. venía de la Atlántida, de lo que dicen, por ejemplo, hay algunos investigadores de culturas antiguas que conectan los puntos de Antiguo Egipto con la India, con China, y dice que todo eso viene de los Atlantes. Pues sí, es una teoría interesante. Lo que sí es curioso es que aquí, por ejemplo, en Palenque, uno Mm. encuentra figuras de todo el planeta, de diferentes culturas, encuentra uno con rasgos africanoides. Bueno, de hecho, los olmecas, pues tienen rasgos muy africanos, o sea, y hay personaje incluso que tiene un vestido como de Ramsés II, o sea, Mm. como acá en Palenque, que están estas ruinas mayas, parece ser que ya se conocían todos y hacían intercambios de conocimiento desde la más remota antigüedad. Mm. Eh, o sea, se supone Muy que sí curioso. tenían una tecnología muy, muy avanzada. Pues de hecho, ahí en Palenque está el famoso astronauta de Palenque, Mm. Pacal. Entonces está interesante porque sí son preguntas que no encuentran una respuesta muy fácil, pero que sí hay evidencias de que sí había un conocimiento global desde la remota antigüedad y que sí compartían estos secretos de índole sexual, porque se habla de que bajaban en todas las culturas hablan de que bajaban seres del cielo a tener sexo con humanos.
tanto Hmm, ellas con humanos como ellos con humanas. Entonces, de alguna interesante. manera, por eso tenemos en nuestros genes, pues esto que podríamos decir, esta parte que nos ayuda a ampliar el nivel de conciencia. Bueno, esto del origen del ser humano ya es un tema aparte, es muy profundo. Está esto que Sí, dices tú de las hibridaciones físicas, también está la teoría de que somos ya un experimento genético desde el principio, como que ya fuimos, ¿sabes? No es que se hayan tenido sexo con los humanos, que yo sí que lo veo probable en algún punto de la historia, pero ya que desde antes ya éramos un experimento genético de los aliens, de sí, varias pues especies. de los famosos Anunnaki, Sí, que, por ejemplo. que al Mm, parecer no fue casualidad que fueran los gringos ahí a Irak y ya se a llevaron destruir todo. así a destruir y a llevarse cantidad de cosas de sus museos, que Mm, son los que tienen, pues sí, realmente esas tablillas sumerias, pues sí hablan de estos experimentos genéticos que pues, de hecho son los verdaderos creadores de nosotros como tales. mm, Pero de hecho ellos mismos hablan de estas mujeres. De hecho, primero fue creo que Enlil, o Enki creo que fue, el que tuvo sexo con tres mujeres y de ahí empezaron a surgir pues seres ya más evolucionados, ¿no? Uno de ellos lo llamó Adamus, que curiosamente después aparecerá como Adán, pero mm. ahí se llamaba entre las tablillas sumerias el famoso Adamus. Y curiosamente de ahí empezaron a tener sexo estos seres, estos famosos Anunnakis con humanos. Entonces, pues sí, de hecho varios de los personajes míticos en todas las mitologías se habla de semidioses, Hércules, etcétera. Por ejemplo, Eran como humanos con ADN híbrido etérico. totalmente híbridos. Noé Mm, mismo, en fin, de estos personajes que aparecen en todas estas leyendas, historias que pues eran mitad dioses y mitad humanos. Entonces, mm. cuando uno empieza a unir estos puntos, pues sí empieza uno a descubrir, pues que sí, esto no es ninguna novedad, o sea, y el sexo es el que cumple, digamos, un papel fundamental para el intercambio de cargas genéticas y como resultado, pues despertar de la conciencia. ¿Cómo ven? Y además, esto del sexo también es cierto que, bueno, yo veo que estás metido en los temas ahí alienígenas y tal. A mí te me gustado mucho, he Ujú. investigado mucho el tema de las adopciones alienígenas, ¿sabes? Por ejemplo, de gente como Calogero Grifasi, Corrado Malanga y todos estos. Y hacen hipnosis regresiva, investigan a la gente que tiene adopciones alienígenas. Y dicen, por ejemplo, que las mujeres que son aducidas y le cultivan híbridos, lo que hacen es usan la energía sexual para cultivarlos, como que ellos no la tienen, por así decirlo. O que la del ser humano es muy potente y les vale para eso, para fecundar híbridos y para gestarlos, y después cuando tienen cierta maduración se los llevan y los cultivan en su, pues en donde estén ellos. Aunque es un poco complejo porque son como interdimensionales y entonces explicar esto es muy denso, pero Pues sí, tiene mejor sentido. no nos metemos en esas ramas, que ya nos desviamos. Abrimos la puerta del infinito. Se abre una puerta del infinito. Sí, nos vamos por allá. Regresando a la estructura interna, que esa sí la podemos atestiguar. Y de hecho Sí, tengo eso cantidad sí. que sí dan testimonio de cómo pueden llegar a edades adultos mayores, viriles, en plenitud de funciones, con un alto perfil hormonal, o sea, donde no hay síntomas de climaterio, tanto en hombres como en mujeres, porque ese es digamos, el problema no es de la menopausia, por ejemplo, sino el climaterio. Y no sé si en el anterior comenté algo de la andropausia que no es un correcto, que no es un término correcto y lo utilizan Yo te cantidad. lo escuché en una entrevista que no era correcto. Bueno, y si quieres No, explícalo aquí. sí, yo creo que sí vale la pena explicarlo porque muchos médicos lo siguen utilizando y hay Mm, que ser cauteloso con los términos porque lo quieren usar de igual manera como se usa en menopausia. Y mens, o sea, viene de mensual y pausa que se sode, ahí sí aplica, porque sí, la mujer una vez que llega a un punto de su vida, deja de tener ovulación y menstruación. Ahí sí es correcto. mm. Ya el climaterio es la caída de la producción hormonal o no, porque muchas no tienen y unas sí y otras no, que también vamos a ver de qué depende. Pero en caso de la andropausia que le han llamado, pues no es correcto, porque andros significa hombre y viene del griego hombre. Entonces, y por eso los andrógenos.
que serían la producción de testosterona, básicamente, y que Mm. son hormonas de hombre. Pero andropausia, o sea, pausia cesó de, o sea, el señor, si no tiene erección, entonces dejó de ser hombre, pues eso no es correcto. Ni siquiera viripausia, que le podrían decir, bueno, entonces que sea viripausia, tampoco, porque viri de virilidad, o sea, una erección masculina, significaría que cesó de, o sea, ya nunca más va a tener una erección, lo cual es falso, porque cualquier hombre también podría, después de 90 años de edad, poder tener erecciones, sí, sí Sí, hace. total, lo escuché de otros maestros tántricos que dicen lo mismo. De hecho, Ah, el Norberto Ridminov, que lo entrevisté hace poco en mi podcast, desde que le envío un saludo, este tiene 80 y pico años y dice que todavía tiene sexo y tiene una novia que es más joven que él y dice que sigue disfrutando del sexo a su edad y que cualquier hombre de su edad puede. A ver, claro, igual no lo dijo literalmente, pero yo lo que le recuerdo más o menos es esto, que él lo que predica lo sigue practicando a su edad. o sea, eso es de eso se trata. Y sí, efectivamente, entonces, pero ¿qué requiere? Porque hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Si nos confunde el lenguaje, Mm. por eso los taoístas dicen los nombres son el hechizo más corto del mundo. Eso lo decía también Carlos Castaneda, ¿te acuerdas? Decía la trampa de la sintaxis, que los chamanes como que tienen una percepción ampliada, pero tienen un lenguaje muy limitado y se quedan trabados con las palabras. Sí, sí, de hecho, bueno, por eso sí, como por ejemplo Castaneda, que digo, el don Juan Matus que hablaba del ver entre comillas, pues sí se refiere al Mm. ver. Es que no hay palabras a veces, o clarividencia tendríamos que decir, pero eh, por eso no es lo mismo hablar desde el hemisferio cerebral izquierdo, que las cosas, cuando queremos entender algo, queremos que sea racional, lógico, analítico, pero el asunto de lo que él llamaba, ese es para el reino del tonal, pero para el reino del nahual, como le llamaba, Mm. pues que son las cosas mágicas, son los asuntos del alma, esos Ahí está un asuntos del alma conflicto. no, pues no hay ni lenguaje adecuado para poder hablar de esos temas. Por eso sí hay un intento con conciencia con SC, a Mm. diferencia de conciencia con C. Ahí, pero hasta ahí llega, porque ya esos asuntos del alma, pues cómo los vamos a comprender en realidad, pues con experiencia directa, no con el razonamiento, sino con experiencias místicas, como en este caso. Y que la maravilla es que sí, la forma más fácil, accesible para la gente sería acceder por medio de, pues sí, una sexualidad mágica, una sexualidad espiritualizada, que podríamos decir, Trascendental. sí, trascendental. Entonces, en ese sentido, pues sí, 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 se sabía desde la remota antigüedad estos secretos, pero no se divulgaban al pueblo, porque Mm. siempre estos secretos siempre han sido privilegio de iniciados. Por eso, pues, te digo, continúa el término hermético, pues, era por él, por Hermes Trismegisto, que enseñaba a un grupo de iniciados, no se lo podía enseñar a los demás. Sí, también de los faraones, los maharajas y toda esta gente, y los aristócratas Sí, el y los emperador. emperadores eran quienes sabían todo esto. Sí, y te digo, pues el mismo emperador amarillo, Juan Ti decía, jamás hay que enseñar esto al pueblo porque si lo conociera, entonces ¿cómo lo manipulamos? Ya deja de ser emperador. Entonces sí, pero bueno, podríamos ver esto de cómo hasta nuestros días llega este conocimiento, eh, y afortunadamente pues ya está accesible, ya, es que ya, de hecho me acuerdo que al maestro Mantak Chia, cuando eh, eh, él publicó el libro sobre esto, sobre Tantien Chikung, sobre todo esto que hemos visto. No, muchos maestros se enojaron mucho con él porque decían, ¿cómo te atreves a divulgar los secretos que hemos guardado celosamente por milenios ya, literalmente milenios, ya no nada más por siglos, milenios, que se han Mm. transmitido de generación en generación, celosamente guardado por monjes y monjas en monasterios? Y el maestro Chia dice, pues es que ya es el momento de que todo lo que ha estado oculto salga a la luz, ya es el momento. Y decía, y si alguien quiere hacer mal uso de esto,
él decía, el conocimiento se protege a sí mismo. El conocimiento se protege a sí mismo. Y es cierto, el que quiera hacer mal uso de algo así, pues simplemente va a haber causa y efecto. O sea, tiene efecto secundario. Entonces, eh, entonces sí hay que tomar cabal conciencia de que esto, pues pues son joyas que se han guardado por milenios y que no todo el mundo ha tenido acceso y que pues hay que valorarlo porque pues tiene la capacidad de transformar nuestra existencia, la nuestra y de las personas que están a nuestro alrededor. Así es. El conocimiento merece la pena ser difundido. A ver si te Sí, parece, pasamos a otra pregunta que quería hacerte. Aunque bueno, hay muchísimas, porque me va a quedar muchas fueras una vez más, pero no importa. a ver, Bueno, vamos con esta. Aunque lo tuve que haber resumido un poco. A ver, la primera vez que experimenté lo de estar 1 hora entera penetrando sin eyacular, sin apenas interrupciones y bordeando el orgasmo sin eyaculación hasta el final, fue favorecida porque ese día había tomado por primera vez maca y tomé sobre 50 gramos, como te conté. Esto me hizo entrar en una especie de trance erótico muy intenso al empezar la relación y dejarme llevar en flow intuitivo soltando el control. Y yo simplemente sabía lo que tenía que hacer. Las posturas, la respiración, la actitud, la concentración, me salió todo natural. Y esto me dio una base para volver a replicar lo mismo en los siguientes encuentros. Y bueno, la pregunta va ahora. ¿Es posible que esta... me repite la pregunta, por favor, te la repito toda. Joder. porque no entendí. Pues que me A hace ver, una afirmación y luego la pregunta. a ver. La primera vez que experimenté lo de estar 1 hora entera penetrando sin eyaculación, sin apenas interrupciones y por dentro el orgasmo sin eyaculación, fue cuando tomé maca por primera vez, que tomé 50 gramos. Y me hizo entrar en una especie de trance erótico muy intenso al empezar la ¿Cómo relación. 50 gramos de qué? De maca, la maca Ah, peruana. ok. Entonces, bueno, a ver, que te decía que esto me hizo entrar como una especie de trance erótico muy intenso al empezar la relación y dejarme llevar, pues como que, digamos que no era una cosa que yo supiese lo que tenía que hacer de forma racional, sino que solamente lo sabía de forma intuitiva. Las posturas, la respiración, la actitud, la concentración, me salía todo natural. Entonces, quería preguntarte, ¿de dónde viene esta sabiduría sexual intuitiva? Que es Bueno, como pues subconsciente. porque pues ahora sí que es el fenómeno como en el que le sucede a muchas personas que tienen autismo, que de repente tú le podrías preguntar a una persona con autismo cuántos ladrillos tiene esta casa y te da el número exacto. Ah, Y dices, oye, sí. ¿cómo? De hecho, y te puede repetir el número telefónico de una persona, porque se leyó O así, que leen un libro y se lo memorizan también. se lo memoriza, pero o sea, ¿por qué? Porque ellos sí tienen acceso a esas áreas del cerebro, claro, sacrificando otras que son para las cosas más funcionales, que para nosotros son básicas y para ellos una dificultad tremenda, pero pueden tener acceso Las habilidades sociales. de datos que para nosotros sería imposible, porque dentro de nosotros sí hay una parte, a ver, es lo que decimos, ¿qué porcentaje de nuestra capacidad cerebral estamos usando? O sea, muchos optimistas dicen que el 10%, a mí me parece una Mm. exageración, pero Bueno, dice bueno, que cuando tomé la psilocibina notaba que era bastante más lo que estamos sí, usando, lo que sí, se usa en ese estado. sí se amplía, ¿no? Con Mm. estas sustancias. Pero bueno, hay áreas de nuestro, o sea, hay áreas en nuestro cerebro que han estado inactivas, pero que se pueden activar bajo ciertas circunstancias, como algunas plantas de poder, como tecnología del cuarto oscuro, como éxtasis sexual. Y entonces ahí uno puede tener acceso a esto que incluso algunos han llamado desde la noche de los tiempos, lo que llaman los registros akáshicos, le han llamado Mm. que puedes tener acceso a toda la megacomputadora de la creación del universo o de los multiversos, porque ni sabemos cuántos hay. Entonces, hay una parte de nosotros que sí puede acceder a esa información. Y de hecho, hay muchas corrientes actuales, nos decía el maestro Chia, por ejemplo, el que inventó el Reiki, por ejemplo, pues es un pedacito de este tamaño del Qigong, ¿no? O sea, Mm. un pedacito, y con eso ya sacan toda una técnica, ¿no? Pero son accesos de repente a áreas del conocimiento que están ahí, que siempre han estado Como ahí. comprensiones, yo lo sentía así, era como una cosa intuitiva, como que
Fíjate que estos temas a mí me interesan y he leído, pero no era una cosa como que yo recordara, que yo esto lo leí en tal libro, tal cosa, no, era como que No, conocimiento corporal automático. es un Como conocimiento solamente que viene hacía lo de- que tenía que hacer. Por ejemplo, las posturas, pues hacía unas posturas la hostia de raras. Por ejemplo, como si fueran, no, no te sé decir, tío, poner así los brazos para atrás, las piernas así dobladas, en línea recta. De este modo sería la penetración en un ángulo más preciso y era mucho más fácil la retención seminal, no sé, cosas así. Y yo no estaba pensando, voy a hacer esto y puedo hacer lo otro. Era como que, ¿sabes? Como espontáneo. Mira, el maestro Chia dice que esto es algo así como que, imagínate que naciste en una isla desierta y logras sobrevivir hasta tus 25 años. Y a lo mejor descubres la rueda, pero a lo mejor no. No, no es lo mismo que te pongan sobre la mesa al menos 5.000 años de evolución en un tema. Entonces, pues te ahorran muchísimo, porque intuitivamente podrás ir deduciendo alguno que otro elemento clave, pero hay varios riesgos, porque ahí podrías estar incurriendo en el riesgo de la retención seminal, que no es lo mismo que eyaculación o ascensión orgásmica. O sea, Sí, por eso te lo decían, contaste ayer. lo contesté ayer, ¿no? De que no es lo mismo de reprimirse el impulso eyaculatorio a transferir convulsiones orgásmicas al centro de la cabeza, implosionar la energía orgásmica ahí y almacenar excedentes en el tantien. Ese simple hecho, no cualquier persona lo va a deducir intuitivamente. Pues eso O también sea, me pasó en esta experiencia que te dije, que fue la primera vez que tomé maca y me pasó todo esto, de acercarme al orgasmo sin eyaculación y tener como, como te diría, como estar así como temblando de placer y sin llegar a eyacular, y notar toda la energía ascendiendo para arriba, y de hecho la chica con la que estaba, pues se notaba que estaba un poco sorprendida, como, creo que le pasa a este tío. oye, pero y luego pudiste reproducir el fenómeno en otras circunstancias o no? Digamos que era, como te diría, era como sentir un voltaje de energía y las siguientes veces, tomando menos maca o las mismas cantidades, aún así no me acercaba tanto y tenía que esforzarme yo para alcanzarlo y me costaba más. Pero Mm, digamos que si me concentro, que es como que lo consigo, como si fuera a tocar la guitarra, ¿sabes? Sale un día una canción excelente y después te requiere más concentración acordarte de ella. sí, Sensación que me dio. exacto, pues sí, es como cualquier arte, te decía, sí, sí implica pues conocer cómo se cocina, ¿no? Mm, Cómo, cómo qué elemento va primero, cómo va después, cómo regular el fuego, cómo la cantidad de agua, porque en realidad por eso se les llama el arte de las nubes y el agua, porque se utiliza, por ejemplo, el fuego de la pasión para calentar los líquidos sexuales. mm. Entonces, los líquidos sexuales liberan el primer vapor que sería abrir el corazón, tener orgasmos del corazón. Y el segundo es cuando llega a la cabeza, que es el cielo, y ahí se forman nubes que provocan una lluvia, y esa lluvia es el amrita, ¿no? El famoso néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad, que pues ya la neurociencia ya sabe qué es, ¿no? Son neuropéptidos, neurohormonas que se liberan del hipotálamo. Eh, en vez de convulsionar la próstata o el útero, se convulsiona las glándulas superiores, pero de manera diferente, porque son diferentes polaridades. Mientras que la energía expansiva se da en la zona pélvica para lanzar el semen fuera del cuerpo, para continuar la especie, acá se implosiona, se convulsiona, pero para adentro. O sea, es un fenómeno Mm. muy extraño. Digo, alguien que no sepa de esto, pues es una cosa muy extraordinaria, pero los que tenemos la bendición de vivirlo, pues es algo que nos transforma la vida. Entonces, Totalmente. por eso les digo, yo no les puedo hacer una iniciación al Tao, pero pues una introducción al Tao. Mm. Pero la verdadera iniciación es cuando el Tao te recibe en tu experiencia, en tu propia intimidad, y ya me hablan, Jerónimo, ya tuve la experiencia, ya me recibió el Tao, y ahora sí ya pueden reproducir el fenómeno porque de eso se trata. Como toda ciencia, lo Como que sintonizarse con esa corriente. sí es reproducir el fenómeno a voluntad, o sea, poder hacer un Exactamente. y bueno, de eso se trata con todas estas enseñanzas antiguas. Bueno, yo también me preguntaba si esa sabiduría sexual intuitiva podía ser el fruto de vidas pasadas explorando la sexualidad esotérica o una forma de conexión con mi doble energético. Me preguntaba también esto.
Sí, claro. De hecho, pues sí, mira, yo veo, por ejemplo, conozco un hermano del alma también, Ramón G, un excelente artista marcial que hacía cosas impresionantes. O sea, somos como contemporáneos. Mm, Pero él nació en una familia taoísta, o sea, tuvo madre oaxaqueña con padre chino y desde chiquito el papá le enseñó, o sea, cómo elige uno nacer en esas características en una familia donde ya nacen con, o sea, ahora sí que mamando esta sabiduría desde la familia, porque pues sí, también en mi caso mi abuela sí se adelantó a su época, pionera en meditación zen, ella fue de discípulas de ello, Tacá también, o sea, de gente, o sea que antes no era muy común, pero fueron de las pioneras en México en hacer cosas para despertar la conciencia. Mi madre también, o sea, con habilidades psíquicas, en fin, esto no es tan fácil, o sea, ya nacen con ciertas características donde se escoge uno nacer en una familia donde favorezca el mm. contacto con este conocimiento, ¿no? Y sí se Como lo que gana se uno. elige la línea de sangre y tiene ahí unas habilidades ocultas, Sí, unas potencialidades. Tiene sentido. pues sí. Y de hecho, esa parte, ¿sabes dónde salió así de manera muy obvia? Ahora sí que para el que tenga ojos lo vea y que tenga oídos que lo escuche. En las películas de Matrix, cuando Neo le van a presentar el oráculo, ya ves que para empezar, llega y encuentra un chino que está sentado en posición de meditación, pero él lo ve como puntos de luz, ¿no? Eso significa que está en segunda atención, o sea, está viendo la energía, ¿no? Y entonces se para el chino y le dice, ¿tú eres mío? Sí. Discúlpame, ¿por qué? Por esto. ¡Fum! Y se le avienta tirándole ataques a alta velocidad. Pero como Neo estaba en segunda tensión, todos los disuelve, él contraataca y el chino también los disuelve. Ya no es un combate de arte marcial, es una danza sagrada. Claro, si alguien baja la guardia, pierde ese estado, pum, le entra el ataque. Pero como ninguno de los dos lo pierde, entonces el chino termina diciendo, sí, sí eres Neo, el elegido, pásale. Y entonces le abre la puerta y llega el oráculo y le dice, toma asiento. No, yo aquí parado. Y entonces saca un dulce. Le dice, ¿quieres un dulce? Dice, si tú eres el oráculo, ya sabes si voy a agarrar el dulce o no. Dice, claro, si no, no sería el oráculo. ¿Y el libre albedrío qué? Yo puedo decidir si agarro ese dulce o no. Y ella le contestó, no, tú todas esas decisiones ya las tomaste antes de llegar aquí. Aquí nada más vienes a entender por qué las tomaste. Vaya. Y se quedó así, ah, bueno, entonces sí, préstame el dulce y ya me siento. Y aquí hagamos un inciso importante. ¿Tú crees que existe el libre albedrío? Como dicen, por ejemplo, Bueno, uno Robert de, Sapolsky y otros científicos dicen uno que de mis esto es una ilusión. Uno ¿Qué de mis opinas? maestros, a que también honro mucho, el maestro Francisco Plata, patriarca taoísta, el único patriarca taoísta mexicano, Mm, él dice, es que la fotografía ya fue tomada. mm, muy O sea, profundo. como, como le dijo el oráculo a Neo, es que en este caso la fotografía ya fue tomada. Tú todas esas decisiones ya las tomaste antes de nacer. De hecho, prueba de ello es el famoso déjà vu, que Mm. es déjà vu que a todos nos ha pasado. Oye, oye, una situación, oye, ahorita va a decir esto y esto, o esta habitación ya la conozco, aquí está esto. ¿Por qué? Porque ya te pasaron la película antes de nacer. Cuando estábamos en el cielo anterior y elegiste esa pareja, que es papá y mamá, se te pasó también lo que iba a ser tu vida. Pero en Entonces, este caso, mira, me salen un par de preguntas, vamos por partes. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, a mí me tiene también mucho sentido, de que se elige las circunstancias de la vida, las personas con las que lo compartes, la familia donde encarnas y todo esto. Pero si, por ejemplo, tienes una familia conflictiva o yo qué sé, o relaciones tumultuosas, ya sea con familiares, con parejas que son tóxicas, que te hacen la vida imposible, pues, ¿por qué se coge eso? Pudiendo escoger entre tantas variedades. ahí es ¿Por qué donde vas a escoger uno quien le amargue la vida? a veces les digo en esos ciclos, ¿para qué alegan lo que pueden arreglar a golpes? Y vuela el primero. No, no se crean. Para arreglarlo, dices. No, no, no. Precisamente para qué, pues para lo que dicen siempre al entrar en un temazcal, se dicen, por todas mis relaciones, ¿no? ¿Para qué venimos a este mundo? Para sanar nuestras relaciones. Y de hecho, mismo don Juan Matus le decía a Castanera que un guerrero necesita un pinche tirano, así le llamaba. Mm. Acá Eso, pinche, eso lo leí también. ya sabemos que pinche bueno es el ayudante del cocinero, pero acá tiene una connotación más agresiva, ¿no?
¿Pero Mm. por qué? Porque necesitamos alguien que nos ayude a afilar nuestro sable, ¿no? De hecho, yo sí te puedo decir, yo viví una infancia de terror, o sea, mi estómago me avisaba unos minutos antes de que llegara mi papá, porque Joder, pues, ya era raro el día que no me golpeaba, yo ya no sé ni por qué, ya ni sabía ni por qué, y el día vaya. que no, pero pues viví en terror hasta los 14 años, que ahí cuando tú asustas tanto a alguien, llega un punto que ya no lo asustas más, ya Mm. rebasa, entonces ya Te ese curtes. eso me pasó a los 14 años y entonces ya me enfrenté con él y todo y me fui de la casa. Ya no, y jamás regresé. Entonces, sí, por eso de alguna manera hasta para mis familiares cercanos soy un milagro, porque no me auguraban un buen destino por ser como Pues era. ya es jodido sobrevivir a eso, estar entero. Sí. Pero yo elegí eso, o sea, no soy víctima, yo elegí ese papá. O sea, Claro, y ahí, eso ahí está la clave del asunto. Pero ¿por qué se elegirá esto? Como dices tú, para el pinche tirano y superarse uno para mismo, que a sanar mí está el nuestras tema. relaciones. Fíjate, Mm. yo por esos 4 años, de los 14 a 18 no nos hablamos, pero después de una experiencia trascendental que tuve, así que me cambió la vida, me morí y volví a nacer, lo primero que hice fue hablar con él y pedirle, pues si yo le hablaba de su trabajo, nunca le había hablado de su trabajo. Y después de 4 años de no hablarnos, imagínate, le digo, hola papá, le digo, oye, tú has visto una cara mía, yo he visto una cara tuya, pero yo sé que ambos tenemos una cara de amor. Yo te quisiera Vaya, mostrar mi qué cara también profundo. y te invito a tomar un café. No, pues se quedó así. Y, Debe quedar muy sorprendido. y tan pronto nos vimos, bueno, ni hablamos, nos abrazamos, lloramos ahí delante de quien estuviera, no podíamos parar de llorar, Qué se tocaron bonito. nuestros corazones y a partir de ese día, o sea, nuestra relación hizo así. Y fue por eso, o sea, yo entendí varias cosas, o sea, sobre todo tecnología, el cuarto oscuro, que nos permite ver por qué elegí ese papá en detalle. Y de hecho, uno en ese estado ve, por ejemplo, él no quería que yo naciera. O sea, mucha de su agresión fue frustración porque incluso se quería divorciar antes de mi nacimiento. Entonces, mi nacimiento impidió que él se fuera con una mujer que él realmente amaba más. Entonces fue una gran frustración y donde la descargó en mí. Y, pero, ¿para qué? Para que sanáramos ese vínculo y tuviéramos un encuentro que la verdad permitió que incluso él tuviera lo que llamamos una muerte florida, ¿no? Que es, como también se dice en el Camino Rojo, se dice OKG, ¿no? En Lakota, que es hoy es un buen día para morir. Y entonces, ¿dónde está la Osa Mayor, Estrella del Norte? Yo le hablaba mucho de eso, de la muerte florida a mi papá antes de que dejara este mundo. Y bueno, pues fue una bendición que sí, simplemente así, como pajarito, ya no amaneció y se murió así. Y curiosamente, algo que me sorprendió, pues él no era budista ni nada, pero eligió morir en luna llena de mayo. O sea, la luna llena de mayo es en la que nació el Buda, se iluminó el Buda y trascendió el Buda. O sea, esa es la luna Vaya, qué más sincronía. luminosa de todo el año y decidió esa. Entonces, caray, entonces dije, caray, entonces sí funcionó de alguna manera y murió en Santa Paz, así, tener su muerte florida porque sanó nuestra relación. Pero esta historia que me cuentas tiene mucho peso, porque fíjate que si no hubieras resuelto esa historia, pues ya sabes lo que habría pasado. Sería como, pues, el morir con resentimiento. Tú a lo mejor también, porque ya estás en un camino espiritual, pero a lo mejor también le guardabas ahí, ¿sabes? Que eso te queda enquistado, porque si no se sanaba, si no lo solucionabas, y después al morir, pues imagínate, volver a encontraros, otra relación difícil, pero lo has trascendido y es bastante poderoso. Ay, sí, la verdad que no sabes, o sea, la Es como comunicación quitarse un nudo kármico. a partir de eso, o sea, cómo se transforma totalmente, ve uno la otra cara de la moneda, ¿no? Porque sí, pues toda mi infancia vi una cara terrible, un monstruo era para mí, y después el poder compartir con él las cosas que le gustaban y todo, la música, tocaba la armónica, en fin, que yo de alguna manera pues, heredé también ese gusto por la música, me gusta la flauta, en fin, y pues compartir con él esas cosas buenas, ¿no? Esas cosas que incluso se transmiten, ¿no? Porque pues sí, a nuestros hijos también heredan esas virtudes, ¿no? Que son Mm. verdaderas virtudes. Y enfocarse en eso, ¿no?
que son las semillas sanas, las semillas luminosas, las raíces luminosas. Porque sí, sí, también vemos que hay unas raíces podridas de nuestros ancestros que han hecho, pues han violado, han matado, han hecho cuanta cosa, pero hay que cortar con esas raíces podridas y absorber las luminosas, que esas son las que realmente, pues es lo que queremos continuar en nuestros descendientes, ¿no? Pero también es esto que dices, yo lo entiendo perfectamente, pero también date cuenta que es difícil hacer estos cambios de conciencia con una persona que a lo mejor te llevas a matar, ya sea pues familiar, pareja, amistad, lo que sea persona muy cercana en tu vida, que hay mucho vínculo. Y si hay como esa toxicidad, resolver eso, confrontarlo, pues es difícil. Y Bueno, normalmente se evita, es lo más común. yo les digo, pues si creen que es difícil o si creen que es fácil, en ambos casos tienen razón, porque Vale, ahí me jodiste. cogieron esa creencia. Entonces, tienen concedido. Muy Pero egoísta la respuesta. por eso pues, también don Juan decía, un guerrero, una guerrera, escoge qué creer aunque tenga todo en su contra. Entonces, si yo escojo creer que es fácil, ¿por qué? Porque para bailar un tango se requieren dos. Exacto. O sea, si uno, me acuerdo uno de mis maestros también maravilloso, Vicente Yamazaki, patriarca también taoísta, japonés pero de escuela china, estaba casado con un personaje maravilloso, Linda Kasuga, y él decía, yo nunca discuto con Linda, Linda discute sola. Cuando Linda empieza a discutir, yo me planto, se sienta a meditar. Entonces ella discute sola. Inteligente. Entonces dices, oye, pues es que sí se requiere una gran voluntad para hacer eso, cara. Por eso le digo, ahorita casi tiene 90 y tantos años Vicente, y le digo, Vicente, cuando sea grande, yo quiero ser como tú. Hace 300 barras diarias y tiene una condición física impresionante, y sí es toda una inspiración, un ejemplo viviente. Entonces, sí he tenido mucha suerte, te puedo decir, de estar con grandes maestros que pues han dejado una parte de su esencia en mí, y así también espero yo dejar esa parte de mi esencia en mis alumnos, ¿no? Y alumnas que Sin duda. afortunadamente pues sí me han estado dando testimonio precisamente en estos días. Este día que es mi cumpleaños me han estado enviando ahí cantidad. Felicidades, por cierto. Y ya te los di antes en el WhatsApp, te los di ahora también. Y muchas gracias. Nada, Pues ¿cuántos cumples? 71. Ah, está bien, bueno, es bastante joven. Se te Sí, nota. pues la verdad que Se te sí me nota siento. la juventud, quiero decir. Por eso, imagínate, si van con un doctor alguien de mi edad y dice, doctor, tengo problemas de erección, y le va a decir, no, abuelito, usted ya ve a sus nietos, ya olvídese. Nosotros, no, 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 disciplina, nomás practique y va a ver los resultados, pero pues ¿cómo? Con la disciplina. Porque sin disciplina Aquí, pues, no llega ya que uno a hablamos nada. del tema de la disciplina y la longevidad, que por cierto están totalmente relacionados, porque si quieres ser longevo, no te queda más remedio que ser disciplinado para ser saludable, pero quería preguntarte, ¿tú crees que se puede vivir hasta 200 años, como se dice de los antiguos sabios taoístas, que decía que vivían Bueno, siglos, o los alquimistas también se dice que vivían bueno, a lo mejor 500 años? pues sí, de hecho ese ha sido el objetivo siempre de los taoístas. Bueno, te voy a decir que el principal objetivo es lo que llamamos irse al otro mundo con los zapatos puestos, o sea, Mm, no dejar cuerpo físico, o sea, generar tal vaya, energía en nuestro campo electromagnético que se altere la estructura molecular al grado de desaparecer y no dejar nada aquí en este mundo. que dicen que fue así como desapareció Carlos Castaneda. Bueno, y no nada más, es que mira, nos han dicho que unos poquitos, bueno, como Jesucristo, pero nos han hecho creer que es el único. Y yo les digo, ¿a poco crees que en los Himalayas, en India, en Tibet, pero en ningún lugar probablemente en el mundo como en México? Porque ¿dónde están los huesos de los mayas y de los toltecas? ¿Cómo que Mm, se desaparecieron? Pues qué, o se fueron en una nave o simplemente alteraron su estructura molecular y no dejaron cuerpo físico. también. Porque esto era de conocimiento, yo creo que sí era en aquellas épocas popular, porque pues sí, a ver, ¿qué hay debajo de las pirámides? Pues curiosamente cuevas laberínticas. ¿Qué cosas hacían ahí? Pues tecnología del cuarto oscuro. O sea, ¿cómo iban a poder ver otras dimensiones y todo si no abrían su tercer ojito? ¿Y cómo se abre? Pues en la oscuridad.
O sea, uno permanece en la oscuridad ¿hasta cuándo? Hasta que pueda ver la luz, ¿no? Lo que es, De llamamos hecho, la me segunda. dio mucha curiosidad probar esto. Sí, de hecho, pues te digo, hace un poquito más de un mes, acabamos de hacer una semana y estamos ya programando en febrero o inicio de marzo hacer ahora 10 días de oscuridad y pues sí dejar unos 4 días, 2 días antes y 2 días después, porque la bronca no es despegar, la bronca es aterrizar. No me hago ni idea. Volver a la realidad, como la cueva. Es volver, porque en eso sí, cuando está uno en la oscuridad, pues sí se conectas con todo, pero a ver ahora luego cómo lo aterrizas. Y Yo te digo una cosa, desde que tomé la psilocibina en 2016 y tuve como esas experiencias como de tan trascendentales, tan estáticas, me quedó mucha curiosidad por regresar a esos estados, pero de forma natural, sin sustancias, porque como ya hablamos ayer, pues tomar los enteógenos, digamos que es como una lanzadera, pero no tiene por qué ser siempre la misma herramienta. Entonces, el tema es producir esos estados de forma natural y me llamó mucho la atención. Sé que se puede, que os voy claro, metiendo. de hecho lo menciona Carlos Castaneda cuando él ya podía mover su punto de encaje a voluntad, o sea, a veces Eso. es cambiar de estados de percepción a voluntad. Y le preguntó a don Juan Matos, oiga, pues si yo ya lo puedo hacer así solito, ¿por qué metió tanta cosa ahí para ese? Digo, pues porque eras muy lento, digo, pero ya son un atajo, pero una vez que ya los tienes ya no los necesitas. Ya puedes, o sea, tu cerebro ya se abrió a tal punto de acceder a áreas que habían estado inactivas y ahora ya puedes acceder a voluntad. Como que lo recuerda. Con la pura respiración. ¿Por qué? Porque si inhalas y o sea, empieza a respirar así, en respiración de agua lento y profundo, pues es la forma más rápida. De hecho, fíjate, ese secreto, una cosa tan simple que tampoco la gente la ve. En las películas de Matrix, o Matrix, como sería correcto, Mm. cuando ya estaba golpeado todo, de repente Neo, y se para de repente y hace una respiración consciente. Y en esa respiración, ¡fum!, se abre, cambia de percepción, entra en segunda atención. Eso en situaciones de claves, como antes de una situación de pelea, como serían las artes marciales, o una situación de sexualidad, como cualquier encuentro erótico, afectivo, o como situaciones entra en una situación donde se están peleando todos en una habitación, o sea, que se están peleando una herencia, etcétera. Uno puede cambiar la energía de todo el entorno cambiando la propia. ¿Y Mm. cómo empieza? Con una respiración consciente. ¿Me creerían Así eso? de poderosos somos. O sea, es poderosísimo. Claro, es la primera, ¡fum!, pero de ahí te sigues. Y entonces, claro que entonces se tranquiliza el corazón, impulsos cerebrales tranquilizan, y entonces empieza uno a conectar con esa sabiduría interior, como te ha pasado. O sea, dices, es que esto me sale del alma, ¿no? O sea, es un Total. Del conocimiento que viene inconsciente. de adentro. O sea, sí está padre y bueno tener buenos maestros y todo, pero todos ellos, si son buen maestro, te va a llevar a que te contactes con tu verdadero guía interior. De hecho, Exactamente. una frase que me encanta del maestro Francisco Plata dice, lo que hace un verdadero maestro, si es que se podría considerar que es un buen maestro, es lanzar un ataque inmisericordia sobre todas las bases sobre las que está sustentado el alumno. Mm. O sea, Para destabilizarlo. o sea, tu sistema de creencias, estás muy paradito en ese tapete, pues mira, se lo... ¡Ay! ¿Y de ahora de dónde me agarro? Pues agárrese de lo eterno, pues de dónde más. Eso es Creo que un te buen... hacen las experiencias con enteógenos también, te quitan toda esa base y te Sí, obligan a ver el mundo de forma nueva. claro, eso es lo que sucede. Y pues te hacen guerrero, guerrero Así de vida, es. guerrero espiritual. Sí, Muy, muy interesante todo. Más de pues tiempo. ¿Quieres hacer alguna pregunta ¿vamos más? de Dime tiempo? tú. Pues yo creo que ya cumplimos, pero que me tengo que activar en otras áreas. Ah, vale. Pero Va, pues si quieres seguimos otro día, que tengo algunas más. Como tú sí, quieras. está bien, oye, si quieres ahí dejamos para las personas interesadas en los talleres, en asesorías, que doy asesorías personalizadas o de pareja,
en todos estos temas, pues está mi Mm. página taodelamor.com, está pues el Instagram Tao del Amor también, o Jerónimo García Z, y también Facebook Tao del Amor, Jerónimo García Z, y en YouTube también está como Tao del Amor o Jerónimo Tao, estoy ahí también. Mm. Pondré todo en la descripción para que puedan encontrarte. Ok, sí, Pues y bueno, muy buena la entrevista. WhatsApp y Telegram, pues al más 52 442 359 3313. Sí, con mensajes, porque sí, números que desconozco no contesto, pero sí, mensajes, pues ahí me pueden dejar cualquiera, ya sea Telegram o WhatsApp. Y pues me encantará en otra ocasión continuar con estas entrevistas, como ves. No queda mucho bacalao que cortar, Jerónimo. Sabes que estos son temas muy amplios y una vez te sumerges como una madriguera de conejo, ¿sabes? Te lleva más y más profundo y es muy interesante. Y Sí, además que está todo relacionado, como dices tú, el tema de los alienígenas, los orígenes ocultos de la humanidad, la Atlántida, la sabiduría esta sexual trascendental, los poderes psíquicos, es que todo tiene relación. Es muy interesante. todos son puntos que hay que volver, que se unen. Sí, Sí, total. Como los dibujos estos, que son puntos que vas uniendo con un bolígrafo y vas leyendo una imagen completa, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Una cosa así, de lo que estamos haciendo. Pues Bueno, muchas gracias de nuevo. pues con mucho gusto, mi querido Arturo, y bueno, pues un saludo a todos y todas por allá y espero que sí, que alcancen la plenitud total. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, hasta luego.